Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de estructura de datos número 1. La clase es la número 4 que vamos a estar viendo hoy. Los temas, lo que tenemos en pantalla, vamos a ver lo que son las clases, cómo pasar de las estructuras struct que estuvimos viendo de la primera clase ahora a la estructura formar clases. Vamos a ver los miembros de las clases, qué son los atributos, qué son los métodos. Y por último vamos a ver entonces qué son los objetos y cómo creamos objetos a partir de las clases que vamos a ir construyendo. Bien. Bien, vamos a hacer primero entonces una definición. ¿Qué es una clase? Una clase es una especificación de un nuevo tipo de dato, ¿sí? Puede contener elementos que pueden tener variables, arreglos, punteros o arreglos de punteros. Bien, además, una clase puede contener funciones que operan sobre objetos de esa clase accediendo a sus elementos. De esa manera, una clase combina la definición de los datos que componen un objeto y los medios para manipularlo. Bien, importante acá que debemos estar claros de que una clase es básicamente un nuevo tipo de dato, ¿sí? Un nuevo tipo de dato. O sea que nosotros con una clase definimos un nuevo tipo de dato. Bien, tal como nosotros estuvimos viendo también en la primera clase una sentencia que se llamaba struct, que lo que hacía era crear una estructura no homogénea, sino una estructura combinada o compuesta que podía tener variables enteras, variables tipo char, variables tipo date, ¿sí? Podría tener varios tipos en una sola estructura. Bueno, con clases también se puede hacer eso, ¿sí? Puedo tener variables, arreglos, punteros y arreglo de punteros. O sea, una estructura completamente compuesta, ¿sí? Básicamente es la estructura con mayor nivel de la que vamos a ver en todo el curso, ¿sí? Las clases son las estructuras de mayor nivel que vamos a ver. Incluso es la que se está utilizando el día de hoy en la mayoría de los lenguajes de programación que se utilizan para digamos, para hacer portales web, para hacer programación web, para hacer páginas. Esa es la programación que se está usando ahora, ¿verdad? La programación orientada a objetos. Y la clase es la base de la programación orientada a objetos. Entonces, digamos que hoy vamos a estar viendo cómo establecemos una clase, qué es una clase y cómo creamos objetos a partir de ella. Bien, como decía, entonces la programación orientada a objetos se basa en las clases, ¿sí? La programación orientada a objetos se basa en las clases. Bien, entonces, digamos que conociendo ahora lo que son las clases y cómo vamos a utilizarla, empezamos a hacer la programación orientada a objetos. ¿Sí? Vamos a hacer una definición básica de una clase, ¿sí? Digamos que una clase es un molde del cual ese molde se puede crear objetos más adelante, ¿sí? Recordemos cuando estábamos en primaria y nosotros a veces manualidades nos mandaban a hacer algún tipo de molde para hacer alguna manualidad, ¿sí? Esos moldes simplemente se creaban para nosotros poder crear alguna máscara o alguna pequeña taza o hacer cualquier de esos elementos, ¿sí? Pero se creaba primero un molde, ¿sí? Digamos que este es el molde. A partir de ese molde, nosotros creamos entonces diferentes manualidades, ¿verdad? Bien, la clase entonces sería el molde, ¿sí? Tenemos que hacer primero el molde para poder crear cualquier otro elemento. A partir de ese molde, nosotros podemos sacar entonces objetos. Claro que todos los objetos principalmente van a ir con la misma estructura de la cual está creada la clase. Pero luego, como cada objeto se vuelve independiente, por decirlo así, yo puedo pintar cada objeto diferente, puedo hacer uno más alto que el otro, ¿sí? Entonces, puedo cambiar las características o los datos que tienen la característica de cada uno, ¿sí? Porque ya son objetos independientes, pero salen del mismo molde. Entonces, para nosotros el molde
para poder crear esos objetos es la clase, ¿sí? Entonces, como ven aquí, en este ejemplo, dice clase, crea objetos y ven que cada objeto es del mismo tamaño, pero diferente color. Entonces, son diferentes objetos, pero todos salen de esta clase. Bien, entonces, volviendo ahí, podemos decir que la clase es un molde, que luego va a crear diferentes objetos. Entonces, puede llamarse también que es una plantilla. Una clase es una plantilla. Es lo mismo que un molde, ¿verdad? Que tiene atributos o características que les vamos a decir que son como si fueran variables y tiene métodos que son como si fueran funciones, ¿sí? Entonces, la clase define los atributos y los métodos comunes a ese tipo para luego obtener clases que tendrán sus propios valores, ¿sí? Entonces, cada objeto que salga de esa clase, luego puede obtener sus propios valores, pero inicialmente salen del mismo molde. Entonces, nosotros cuando vamos a configurar una clase, es que estamos haciendo un molde al estilo que nosotros queramos, ¿sí? Más alto, más ancho, lo que sea, con una estrella, con 2 puntas, 3 puntas, 5 puntas, lo que sea, ¿sí? Nosotros definimos cómo va a estar dada la clase. ¿Sí? Bien. Una clase en C++ tiene la siguiente sintaxis. La palabra reservada class, así como está aquí en verde, el nombre de la clase, este es el nombre, la estamos definiendo nada más por ahora. Digamos que estoy creando una clase que se llame caja, ¿sí? Cuando tú creas una clase, tienes que definir qué atributos o características tiene esa clase. En este caso, yo voy a decir que esta caja va a tener un largo, un ancho y un alto, ¿sí? Estoy entonces definiendo las características de esa clase. Entonces yo estoy definiendo que tiene 3 características nada más. Tiene 3 atributos, largo, ancho y alto. Entonces, básicamente aquí estoy creando ya una estructura llamada caja, ¿sí? Que es mi clase, que tiene 3 atributos, largo, ancho y alto. No significa que yo no puedo decirle que este alto es integer, ¿ya? Como vieron, los 3 son double, pero no es porque necesariamente tenga que ser así. Es porque en este caso lo requiere, pero yo puedo combinar double con integer, con char, con date, ¿sí? Cualquiera de ellos, cualquier tipo primitivo, son estos tipos primitivos, lo puedo usar dentro de esta clase. Esta es la sintaxis. Si se dan cuenta, es muy parecido a la sintaxis cuando nosotros creábamos en la primera semana que ustedes tuvieron que crear varias instrucciones struct. Es igual, se dan cuenta, tiene el nombre, abren llave, los atributos, punto y coma al final de cada ellos y al final punto y coma con la última llave. Entonces, lo único que cambia es de estructura a clase. La sintaxis es la misma, ¿ya? Y la idea es igual, crear una estructura compuesta, como eran los struct, ahora serán las clases. Bien, vamos a ver entonces, las clases tienen 2 miembros principales, ¿sí? Un primer miembro se llama atributo y el segundo miembro se llama métodos, ¿sí? Vamos a ir a definir cada uno de ellos, pero la sintaxis ya compuesta con los 2 miembros sería así: class, nombre de la clase, en este caso se llama CRender. Aquí le estoy diciendo que tiene un atributo que se llama buffer, un char de 256 posiciones, ahí está el atributo. Y aquí le estoy diciendo que tiene un método que se llama mRenderizar. Ese es un método. Entonces, ahí tiene los 2 miembros de la clase. Tiene el atributo y tiene los métodos. Vamos a ver entonces qué es cada uno de ellos, cada uno de estos y cuál es la importancia de cada miembro de la clase. Bien, atributos. En comparación con una programación tradicional, si hacemos esa comparación con la programación que ya sabemos, un atributo sería lo más parecido a una variable, ¿sí? Salvo que como atributos se declaran para pertenecer a una clase específica
y se dice que todos los atributos de dicha clase son miembros de la misma. Entonces podemos hacer la semejanza de que atributos serían como variables. Fíjense que aquí estos son 3 atributos y estoy declarando esta sintaxis que está aquí es igual que declarar una variable. Esta también y esta también. Declaro el tipo de dato primitivo y el nombre. Tipo de dato, nombre. Tipo de dato, nombre. Es como si declaráramos variables, pero como estamos dentro de una clase, ya no se llaman variables, se llaman atributos. A ver, dice Máximo que no escucha. Confírmeme Sí, si lo demás se escucha. sí se lo escucho, profe. Bien, ok. Gracias. Máximo, verifícate tu dispositivo a ver por qué no se está escuchando. Bien, entonces los atributos cuando están dentro de una clase se definen exactamente igual que una variable, ¿sí? Pero como están dentro de una clase se llaman atributos. Pero si quieren hacer la semejanza, se declaran igual que variables. Bien. El otro miembro de la clase son los métodos, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo, vamos a comparar los métodos con la programación tradicional. Y en ese caso, los métodos funcionan igual que una función, bueno, básicamente, valga la redundancia. Asimismo, como definimos una función en la programación tradicional, en la clase nosotros podemos definir funciones que se llamarán métodos. ¿Sí? La declaración y definición de los métodos es exactamente igual que declarar y definir alguna otra función dentro de la programación tradicional. Más adelante vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo hacemos para crear los métodos. Bien, aquí hay un ejemplo. La clase ya tanto con atributos como con métodos. Aquí están los atributos. Ya lo hemos visto en los diferentes ejemplos. Clase caja, double largo, double ancho, double alto, son atributos de esta. ¿Sí? Este será el primer miembro, que serían los atributos. Y el segundo miembro son estos, que son los métodos. Y fíjense que el método lo que hace como si estuviéramos declarando una función, double, volumen, y lo que hace la función es retornar la multiplicación de los 3 atributos, largo por ancho por alto. Entonces, este método o función lo que va a hacer es a generar el volumen de la caja, o me va a dar el dato del volumen de la caja. Entonces, fíjense en algo importante, los atributos son datos, pero los métodos son acciones que van a generar algo, ¿sí? O que van a producir algún tipo de acción o movimiento o evento, como se le quiera decir. Bien. Hagamos un ejemplo porque lo que es la programación orientada a objetos, que todos estos conceptos lo estamos viendo, son conceptos básicos porque la clase de hoy no es programación orientada a objetos, porque si no tuviéramos que ver algunas características como polimorfismo, encapsulación, herencia. Hoy vamos a ver simplemente algunos elementos principales de la programación orientada a objetos. Fíjense que la programación orientada a objetos lo que busca es tener cualquier elemento del mundo real y tratar de colocarlo en el mundo abstracto de la programación, ¿sí? Hacer tal cual los objetos hacen o tienen y traerlos entonces a la programación. Para eso entonces se crean los conceptos y se cambian algunos conceptos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que tenemos un gato, ¿sí? Un gato en el mundo real. Este será el mundo real. Ese gato es un felino. Vamos a colocar lo que es un felino. Bien, si yo me llevo a esto a la programación orientada a objetos, para entrar en esa programación, digamos que lo que voy a crear es que esa palabra, que es el felino, voy a crearlo como una clase, ¿sí? Y entonces la clase se llamaría felino. Bien. ¿Qué características en el mundo real tiene ese gato? Ok, ese gato tiene altura, anchura, color, etcétera, etcétera. Bigotes, pata, ¿sí? Esa es la característica de eso. Bien, en la programación orientada a objetos,
Eso lo llamaremos atributos. Pero fíjense que es lo mismo, altura, ancho, color, etc. Entonces, es un cambio nada más de nombre o de paradigma, ¿verdad? En la programación orientada a objetos, las características son atributos. Bien, ¿qué hace ese gato o ese felino? ¿Qué puede hacer o qué puede tener? ¿Sí? Entonces, es lo que nosotros conoceríamos como las acciones o mecanismos. ¿Qué acciones puede realizar ese gato? Ese gato puede comer, puede dormir, puede correr, puede, no sé, caminar, dormir, ¿sí? Esas son acciones. En la programación orientada a objetos, esas acciones se llamarían métodos. Y fíjense que aquí entonces están los dos miembros de la clase. Son los atributos y son los métodos. O sea, son los atributos o la característica que tenga un objeto y qué se puede hacer con ese objeto. Serían los métodos. Ya cuando yo coloco una acción sobre un objeto, ya es un método. Bien, ¿qué puede pasar con esas acciones? Puedes tener sucesos. Esas acciones pueden ser peligrosas, pueden ser atractivas, pueden ser para un método de defensa. Pues, ¿sí? El gato, digamos, se defiende, el gato puede hacer algunas acrobacias peligrosas, lo que sea, ¿no? Esos son sucesos. Para la programación orientada a objetos, esos mismos sucesos se llamarían eventos. ¿Sí? Eventos. Y para, digamos, en este contexto, el evento sería otro método. Sería otro método más. Pero más adelante, entonces, esto de eventos lo vamos a ver en otro tipo de clase cuando demos programación orientada a objetos. Pero aquí lo que queríamos ver era el ejemplo de cómo algo tan natural como un gato, que quizás todos en algún momento hemos tenido o visto, o el vecino lo tiene, cómo lo colocamos acá o lo tratamos de llevar a la programación orientada a objetos. Bien, seguimos. Porque definitivamente que en la programación orientada a objetos ese es el elemento principal. ¿Sí? Obviamente el elemento principal es el objeto. Pero para llegar al objeto necesitamos la clase. Primero que todo. Sin clase no tenemos objeto. ¿Sí? Como le decía, acuérdense que la clase es el molde o el modelo o la plantilla. Pero si yo no tengo el molde, yo no puedo crear un objeto. ¿Sí? Partimos de ahí. No puedo crear objetos si no tengo clase. Bien. Entonces, para tener clase, yo tengo que tener atributos, métodos y, digamos, mensajes, que son la comunicación entre los atributos y los métodos, y también con la programación tradicional, que también hay una comunicación ahí entre el usuario y el objeto. Bien, entonces, en eso se basa la programación orientada a objetos. Obviamente, su elemento principal es el objeto, pero no podemos llegar al objeto si no creamos primero su molde, que son las clases. Bien, entonces vamos a ver cómo es que definitivamente o que al final se crean esos objetos. Los objetos de una clase se declaran de la misma manera que los tipos o las estructuras primitivas como el integer o como el char. ¿Sí? Se pueden declarar objetos de una clase caja con las siguientes sentencias. Fíjense, aquí esta caja que está aquí, que voy subrayando en rojo, es mi clase. Ya que en los ejemplos de arriba lo estábamos declarando, ¿verdad? Entonces, yo la clase la ponga como si fuera el tipo de dato. En este caso sería el tipo de estructura que quiero crear. Cuando ustedes declaran una variable tradicional, integer, por decirlo, una variable que se llame num, punto y coma, ustedes lo hacen así, ¿verdad? Tipo de dato, nombre. Bueno, ahora, fíjense la manera con que estamos haciendo. Caja en este caso sería como si fuera el integer, es el tipo de dato. Y caja 1 es como si fuera la variable. Pero en este caso, como esa variable se está creando a partir de una clase, se llama objeto. A esta variable en realidad es un objeto.
es una variable tipo objeto, porque se creó a raíz o en base de una clase. Entonces ya se llama objeto. Bien. Ahí entonces, fíjense que en este momento se crea el objeto llamado caja 1. Cuando se crea este elemento, tradicionalmente a esto se le conoce como instanciar, ¿sí? Que es crear un objeto. Instanciar un objeto es crearlo. Y en este momento, cuando hago esto, es que mi memoria me hace una separación y me dice, ok, tú necesitas memoria, te voy a separar. Vamos a ver, aquí está el ejemplo de la separación de memoria de ese objeto llamado caja 1. En ese momento él dice, ok, necesitas 3 atributos que veo que tiene ese objeto. Tiene un largo, tiene un ancho y tiene un alto. 8 bytes porque son tipo double, ¿verdad? 8, 8 y 8. Ok, necesitas 24 bytes. Entonces, en este momento, él separa 24 bytes de el lote o toda la memoria que tenemos en la computadora. En ese momento, el sistema operativo separa esos 24. Fíjense que no lo hace cuando yo declaro la clase, sino cuando hago la instancia del objeto. Bien, acto seguido, viene esta parte aquí y nuevamente hago otro objeto que se llama caja 2 a partir de la clase. O sea que con esa clase yo puedo crear N cantidad de objetos, ¿sí? Dirán ustedes, ¿para qué voy a hacer 2 clases si son, o sea, ¿para qué voy a hacer 2 objetos si son exactamente iguales? Bueno, porque cada uno puede llevar, nacen en el mismo lugar, pero pueden llevar diferentes caminos. Yo a la caja 1 le pongo que es una caja súper grande, de 3 metros de ancho, de largo y de profundidad, y la otra es una caja súper chica de centímetros, ¿sí? O sea, ya cada uno va a llevar sus diferentes caminos, cada objeto va a llevar su camino, pero al principio nacen iguales. Cuando yo declaro entonces esta segunda caja, la memoria dice, ok, necesitas 24 más, entonces me genera 24 bytes más. Bien, aquí entonces. Fíjense que cada vez que instancio un objeto, la memoria hace la separación, o el sistema operativo hace la separación de memoria y me da los 24 bytes que necesito. Ojo, entonces, algo importante. Eso significa que mi programación orientada a objeto, que utiliza las clases, que utiliza los objetos, utiliza memoria dinámica. Porque yo no estoy reservando un monto al principio y con eso hago mi programación. No. Cada vez que necesito un objeto, lo instancio y ahí la memoria me da los recursos que estoy pidiendo. Si solamente necesito un objeto, creo un objeto, lo proceso y trabajé con esa memoria. Entonces, las clases y la programación orientada a objetos, la memoria es dinámica, tal como vimos la semana pasada con la programación cuando hicimos lo de listas. ¿Sí? Solamente que clases, digamos que es una manera de programar con un paradigma diferente que se llama programación orientada a objetos. ¿Sí? Un paradigma más nuevo que trabaja con memoria dinámica, por lo cual ese es el que ha adoptado la mayoría de las programaciones de esta temporada o de, digamos, desde hace muchos años para acá. Visual Studio, C#, Python, no sé, PHP, todas en realidad trabajan con clases. Uno lo puede hacer con la programación tradicional, pero la mayoría de los desarrollos que se están haciendo son con programación orientada a objetos, trabajando con clases para mejor utilización de la memoria, ¿sí? Una memoria dinámica. Bien, sigamos. Bueno, hasta aquí alguna pregunta de las clases de los objetos. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, seguimos. Igual, más adelante vamos a hacer un ejemplo de esto y ahí poco a poco vamos a ir analizando cómo es la dinámica con este tipo de programación.
Bien, declaración de un objeto de una clase. En la definición de la clase contamos con la sección de miembros privados, que se tiene que definir private, y que es el acceso por defecto a la sección de miembros públicos y la sección de miembros públicos, que son public, que son los que aparecen después de la etiqueta indicada. Bien. Cuando ustedes establecen los atributos de la clase, por lo regular o lo tradicional dentro de la utilización de clase o de clases, es que los atributos sean privados. ¿Qué significa esto? Que estos atributos solo los voy a utilizar dentro de mi proceso, de mi clase. Solo lo va a utilizar los métodos de esa clase, no lo debería utilizar más nadie, porque en realidad ese es uno de los conceptos principales de la programación orientada-objeto, la encapsulación y el polimorfismo que pueda tener, que se va a basar precisamente en proteger mis atributos. Mis atributos solamente los debería poder usar los métodos que yo declare. O sea que volumen utiliza estas variables o atributos, pero en el main principal o la programación que está fuera de la clase, no deberían poder utilizar esos atributos, ¿sí? Entonces, cuando yo no defino ninguna, digamos, instancia aquí yo no le pongo nada, aquí normalmente que se coloca, como lo están viendo aquí en Public, el sistema, el programa, o en este caso el compilador, asume que private es el default. Entonces, bueno, si no pusiste nada, como acá que se puso public, fíjense que se puso public, entonces quiere decir que son privados. Y por tradición de la programación orientada a objeto, los atributos deberían permanecer privados. Y entonces, los métodos, por lo regular, uno lo coloca como públicos. Eso significa que estos métodos yo los puedo utilizar fuera de la clase. O sea, yo volumen lo voy a poder utilizar fuera de la clase, pero no puedo utilizar largo, ancho o alto fuera de la clase. Porque cuando hice la declaración, los coloqué como privados, no como públicos. Entonces, esa es la instancia en el momento de hacer la definición de la clase. Yo tengo que estar pendiente de eso. Bueno, si lo pongo público, lo pongo privado. Si no pongo aquí que son públicos, el default va a ser privado y no voy a poder utilizar volumen fuera de mi clase. Y si la intento usar, no, el programa no va a funcionar, ¿sí? Así que tengan pendiente siempre eso. Bien. Si la definición de una clase miembro se desea realizar fuera de la definición de la clase, o sea, si yo quiero que este método lo defino, pero fuera de estas llaves, la llave inicial y la llave final, puedo hacerlo. Fíjense como en este ejemplo. En este ejemplo, yo estoy primero haciendo la definición de la clase. Mira, aquí abre la llave y aquí cierra la llave. Y este método que declara aquí, yo no le he dicho qué base, solo lo coloqué ahí, lo anuncié para decirle que era público, pero no sé qué hace. Entonces, yo tengo la opción de hacerlo fuera, así como lo estoy haciendo acá, o definir qué es lo que va a hacer ese método, lo puedo hacer fuera. Pero cuando la definición de cualquier método lo hago fuera de las llaves de la clase, entonces tengo que usar este operador, que es el doble de 2 puntos, que se llama operador de resolución. Bueno, resolución de alcance. Operador de resolución de alcance. Eso es solamente cuando hago la definición de los métodos fuera de la clase. Más adelante vamos a hacer un ejemplo con ambas situaciones, con una declaración de la clase o del método dentro de la llave y otro fuera. Fíjense que aquí la está definiendo fuera. Entonces yo digo caja, ¿sí? Para poder definirlo, entonces tengo que colocar el nombre de la clase. Y aquí dice, esto se realiza anteponiendo el nombre de la función, antes del nombre de la función, el nombre de la clase, y separándolo por el operador. Bien, entonces pongo el nombre de la clase al cual pertenece
o el operador de resolución de alcance, que son los dobles dos puntos, y después la función. Y ahí abro llave y ejecuto lo que tengo que ejecutar ahí. O realizo o hago la programación que tengo que realizar para que él defina cómo va a trabajar ese volumen. De esta manera lo estoy haciendo fuera de la definición de la clase. Vamos a ir más hacia arriba para que vean cómo es cuando es dentro de la definición de la clase, que creo que lo teníamos aquí. Aquí. Fíjense que en aquí estoy abriendo la llave, se abre la llave de la clase y aquí cierra la llave de la clase. Entonces, este es un método y ahí inmediatamente aquí está haciendo cuál es la definición de ese método. ¿Qué va a hacer ese método? Multiplicar largo por ancho por volumen. Lo hace ahí adentro, entre las llaves, Aquí no necesitó operadores de resolución de alcance. Como se dan cuenta, no hay un doble dos puntos por ningún lado. Bien, entonces ese es el primer método, hacerlo dentro de la clase. No es muy adecuado porque cuando la clase o cuando el método es muy extenso, lo que uno va a hacer, se alarga demasiado la definición de la clase y se recomienda trabajar entonces con el otro método, que es utilizando la resolución, el operador de resolución de alcance, ¿sí? Que es el que vemos acá. Lo hace fuera de la clase, pero como yo estoy anteponiendo el nombre de la clase y el operador de resolución de alcance, es como si lo estuviera definido adentro. No tiene ningún problema. El ejemplo que vamos a hacer nosotros ahora va a ser con utilizando este operador. Bien, cuando estamos trabajando con clases, existe un atributo especial o un movimiento especial que se llama constructor. ¿Sí? Un constructor de una clase es una función especial que crea los objetos. Por consiguiente, un constructor provee la oportunidad de inicializar los objetos al momento de ser creados, asignándoles valores válidos. Una clase puede contener varios constructores, permitiendo crear los objetos de varias maneras. Bien, un objeto constructor o un método constructor lo que hace es inicializar el objeto cuando se está definiendo. ¿Sí? Entonces, tradicionalmente en C++ siempre debes de tener un constructor. ¿Sí? Siempre debes tener un constructor. En los últimos lenguajes de programación, Visual Studio, lenguajes ya Python, PHP, ya no se utiliza un constructor, ya no tienes que definir un constructor, sino que esos lenguajes ya lo crean con una función muy simple, ponerle new, ya él asume que es un constructor y lo hace. Entonces es mucho más sencillo, pero como nosotros vamos a hacer toda la práctica de clases con C++, vamos a crear constructores. ¿Sí? Y ahí entonces yo en el ejemplo le voy a crear cómo es un constructor. Bien, entonces el constructor lo que hace es inicializar el objeto recién se crea. Bien. Importante, el constructor siempre debe llevar el mismo nombre de la clase. ¿Sí? Si mi clase se llamaba caja, yo tengo que tener un método llamado caja y eso le va a decir al compilador que este es el constructor. Tiene un método que se llame igual que la clase, entonces es el constructor. ¿Sí? Y lo que dice acá con respecto a que puede haber varios constructores es que yo puedo crear varios métodos que se llamen caja, pero van a tener diferentes parámetros. Si yo puedo tener varios métodos llamados caja, uno con un parámetro, otro con dos parámetros, otro con tres parámetros. ¿Sí? Eso entonces se llama sobrecarga de operadores. ¿Sí? Sobrecarga de operadores porque yo puedo utilizar ese método de diferentes maneras. Se llama igual, pero si yo tengo dos parámetros, le envío dos parámetros y se crea de una manera. Si tengo un parámetro, solo le envío uno y se crea de otra manera. ¿Sí? Entonces, esa es una parte importante de cómo crear los objetos utilizando diferentes constructores. Y bueno, en C++ se conoce que obviamente como hay constructores, también tenemos algo llamado destructores. Y el destructor no es nada más que saber cómo va a liberar
o que debe existir una función para liberar la memoria. Porque el constructor lo que hace es inicializa el objeto cuando se hace la instancia y ahí se levanta la memoria, como yo expliqué hace un momento, ¿no? Ahí la memoria reserva. Cuando ya no estoy utilizando el objeto porque terminé, entonces debería destruir el objeto. Y al destruir el objeto, se libera la memoria, ¿sí? Entonces, se recomienda siempre en C++ crear también el destructor, ¿sí? Aunque nosotros, como vamos a hacer programas relativamente pequeños, el objeto, tan pronto termine la ejecución, ahí muere y libera la memoria, ¿verdad? Pero la diferencia del destructor, lo único que le precede, lo que le dicen tilde, pero en realidad es como la ñ, la parte de arriba que va encima de la ñ. Aquí se lo voy a subrayar, es esta. Y aquí la declaración del constructor es mucho más sencilla porque no tiene que llevar parámetros. Ya sabe que cuando hace un llamado a esto, es porque va a destruir el objeto. Bien. Seguimos con el ejemplo del gato, ¿sí? O del felino, en este caso. Vamos a llevar entonces ya, no a la clase que vimos en algún momento, sino ya vamos a llevarlo al objeto. Bien. Teníamos un felino que lo llevamos a la programación orientada a objetos, a nuestra clase, y le colocamos por nombre a la clase felino. Dijimos que con el atributo podía tener peso, color, tamaño, patas, garra, bigote, cola, pelo. Esos son sus atributos, ¿sí? Y dijimos que puede hacer ese felino, ¿ok? Puede comer, dormir, correr, saltar, cazar, puede tener peligro, atracción o defensa, ¿sí? Esos son métodos o eventos. Bien, eso es la clase. Todo eso se define en la clase. Pero cuando ya vamos a crear el objeto, a partir de la clase se crea un objeto, fíjense que ya mi objeto yo lo voy a llamar gato. La clase se llama felino. Y ese gato, bueno, es Garfield. Vamos a decir que el gato es Garfield. Como ya es un objeto, ya yo le puedo dar forma a ese objeto. A la clase no le puedo dar forma porque va a ser un modelo, un molde. Entonces ese molde puede ser, ya, volverse cualquier cosa. Cuando ya yo tengo mi objeto, yo le puedo dar forma precisa al objeto, ¿sí? ¿Sí? Un objeto es una instancia de una clase. Entonces ya ese gato yo le puse que el peso pesa 10 libras, es color amarillo, tiene un tamaño de 71 centímetros, tiene 4 patas, las garras son retráctiles, tiene 10 centímetros de bigote, 30 centímetros de cola y tiene el pelo corto. Puede correr, dormir, comer, dormir, correr, saltar y cazar, ¿sí? Aunque Garfield no hacía esto. Bien, entonces, como se dan cuenta, el objeto va puntualmente a detalles. Ya el objeto va a detalles, ya lo puedo pintar, ya le puedo poner tamaño, ya le puedo poner propiedades, ya le puedo poner datos a esa información. Mientras que la clase no puedo, porque la clase solamente era el molde. Pero cuando ya creo el objeto, ya yo le puedo poner valores, ¿sí? Entonces, llevando ese mismo ejemplo de algo natural y normal que nosotros conocemos a la programación orientada a objetos, sería básicamente un ejemplo que busqué y que es, digamos, muy sencillo de entender. Bien, vayamos entonces al código para ver cómo transformamos todo lo que hablamos al código ya en C++. Dice, cree una clase llamada alquiler, ¿sí? O aquí porque parte del proyecto final va a ser crear un programa básicamente muy parecido a este. Por eso lo voy a hacer aquí con ustedes. Vamos a hacer este problema, este programa. Y ustedes en su proyecto van a tener uno muy parecido que lo van a hacer de la misma forma que hagamos este ejemplo. Bien, dice que la clase se debe llamar alquiler y va a tener los siguientes atributos: tipo de vehículo y cantidad de vehículo. Y va a tener un método que se llama calcular costo, ¿sí? Para poner en contexto, esto es, digamos, un alquiler de vehículos,
¿sí? Y quiere que hagamos un programa para que podamos calcular cuánto le va a costar a una persona generar o realizar el alquiler de sus vehículos, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos la estructura que debe llevar nuestra clase, ¿sí? 2 atributos y un método y el nombre. Ahí está el nombre de la clase. Bien, y dice, el programa debe solicitar al usuario que coloque los datos y luego debe calcular el costo del alquiler utilizando la siguiente tabla. Hay tipos de vehículo, que es básicamente este dato que estábamos aquí, este atributo, que puede ser camioneta, sedán de lujo y sedán. Si quieren una camioneta, cuesta $50 el día. Si quieren un sedán de lujo, cuesta $40 el día. Y si quieren un sedán tradicional o normal, cuesta $28 el día. El resultado final es el mensaje donde indica al usuario cuál es el costo de su alquiler, ¿sí? Entonces, esta es una programación básicamente para hacer como si fuera un cotizador o que le cotice a un cliente cuánto le sale su alquiler, si, dependiendo del tipo de vehículo que necesite y por cuántos días lo necesita. Bien, vamos entonces a hacer esta programación. Para ello voy a dejar de compartir para directamente irme a la pantalla de programación. Bien, y ahí les comparto nuevamente. Veamos. Bien, ahí estamos. Pero vamos a hacer un poco más pequeño. Ahí debe verse sin problemas. Bien. Esta programación, obviamente, lo que acabo de mencionar, un cotizador para generar el costo de los alquileres. Ustedes dirán, pero si yo programando en C++ tradicional, yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer un cotizador como ese. Pero la idea es que nosotros aprendamos a usar clases acuérdense, por el manejo de la memoria. En este caso, si nosotros empezamos a hacer los programas con la estructura o el paradigma de programación orientada a objetos, nosotros estamos mejorando la utilización de la memoria, ¿sí? Por eso vamos a hacer este programa con clases. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es declarar una clase. Esa clase la voy a declarar aquí arriba, en este sector de aquí, ¿sí? Antes del main, ¿sí? Antes del main. Aquí es donde vamos a hacer toda la programación que tiene que ver con la clase. ¿Sí? Entonces, digamos, voy a hacer un espacio para trabajar acá. El main está abajo. Y lo primero que voy a hacer es a declarar mi clase. Clase me dijeron que se tenía que llamar alquiler. Bien, alquiler. Abro llave. Cierro llave. Esa llave que cierra debe llevar punto y coma. Yo se la pongo de una vez antes que se me olvide. ¿Sí? Pongo de una vez. Bien, vamos a ver entonces los atributos que debe llevar. Yo le voy a poner acá private, solamente para que ustedes se acostumbren. Ese es el ámbito, o sea que los atributos van a ser privados. Y yo voy a declarar el primer atributo que se llama tipo de vehículo. Va a ser tipo integer. Y también voy a declarar un CNT días, que él me va a decir la cantidad de días que van a alquilar el vehículo. Bien, ahora esos son mis dos. Aquí voy a colocarlo, voy a ir documentando. Son mis atributos. Bien, ahora yo acá abajo voy a colocar, ya el ámbito de esto va a ser público, porque son los métodos. Bien, ahí voy a declarar entonces mis métodos, que los métodos por lo regular son públicos. Y el método, voy a llamar un método que se llame void, calcular costo, que era lo que me dijeron que se debe llamar mi método. ¿Por qué void? Disculpen, aquí cometo ese error siempre. Void debe ser con minúscula, C++ es case sensitive. Ok, void lo que significa es función, ¿sí? Como estoy dentro de una clase, esto es un método.
Cuando mi función no retorna valor, entonces yo lo tengo que llamar void, ¿sí? Si calcular valor lo que va a hacer es atraerme un valor o un número, entonces yo puedo poner aquí double. Yo podría ponerle double, pero cuando yo desarrolle esta función o método, tengo que asegurarme de que me retorne un valor, porque yo estoy diciéndole que él va a dar un double, ¿sí? En este caso, como confeccionamos el programa, no me va a traer valores. Entonces, como no va a retornar valores, yo tengo que colocar entonces que es un void. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia cuando ven unos que tienen tipos de datos y el otro solamente tiene voids. Significa que esto no me retorna valor, sino que va a ser una ejecución y no retorna valor. Bien, entonces, habíamos comentado de que también necesitábamos constructores. En C++ necesitamos declarar los constructores. Entonces, yo voy a llamar, el constructor se tiene que llamar igual que la función y solo le voy a decir al constructor que lleva 2 parámetros y 2 parámetros van a ser enteros. Es lo único que le voy a decir porque lo que yo voy a hacer es a desarrollar los métodos fuera de la clase utilizando el operador de resolución de alcance que le había comentado hace un momento. ¿Sí? Entonces, aquí voy a documentar esto de nuevo y voy a decir, este es mi constructor. Este es el constructor. Entonces tengo dos métodos, el que me pidieron que hiciera, que es calcular costo, y el constructor. Bien, fuera de la clase, fíjense que aquí ya terminé la clase. Acá afuera yo voy a definir qué es lo que va a hacer cada uno de mis métodos. Ahí entonces voy a utilizar el operador de alcance, que le había dicho. Y el primero que voy a hacer es el constructor. Se tiene que llamar igual, alquiler. Aquí estoy haciendo este. Fíjense, voy a marcarlo. Este es este. Y este es el nombre de mi clase. ¿Bien? ¿Por qué iguales? Porque así lo dice C++. Los constructores tienen que llamarse igual. Bien, entonces aquí sí voy a darle, digamos, más notoriedad a los parámetros, porque aquí sí voy a declarar un parámetro que se llame P-tipo, que es el tipo de, vamos a llamarle, tipo de vehículo mejor. V-tipo, o el tipo de vehículo. Y CNT, que es la cantidad de personas. Vamos a colocar una llave aquí y una llave finalizando. Entonces, lo único que tiene que hacer el constructor es estos parámetros que te van a pasar desde afuera, porque sí puedo usar un constructor porque es público, lo puedo usar desde afuera, voy a pasárselos a los atributos que no puedo usar desde afuera, que son estos. ¿Sí? Entonces, lo único que va a hacer el constructor es pasarle estos parámetros a los atributos que están dentro de la clase para trabajar dentro de la clase. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es decir, bueno, tipo vehículo va a ser igual a lo que envíen en V-tipo. Y CNT días va a ser igual a lo que envíen en CNT, al parámetro CNT. Esto es mi constructor. Defino el constructor. Que inicializa los atributos. Ahí está. Bien, aquí creé entonces mi constructor. Bien, ahora voy a definir entonces el otro método que es calcular costos. Entonces aquí igual, nombre de la clase, operador de resolución de alcance, nombre del método, que ya tiene que estar declarado o definido arriba. Entonces, ¿qué parámetros me va a mandar esto? Bueno, este no va a tener parámetros.
¿Por qué? Calcular costo ya va a utilizar los atributos que ya están previamente cargados, así que no necesita pedir más información. Él ya sabe cuáles son los datos que tiene. ¿Sí? Entonces, lo que sí voy a hacer es voy a buscar aquí el ejemplo y, perdón, quiero traer, no voy a poder traer esta información, está difícil. Bien, 50, 40 y 28. Vamos a ver. Entonces, voy a colocar acá en la programación los tipos de vehículos. Voy a hacer un comentario aquí. Tipo vehículo, cuando es 1, le voy a decir que es camioneta. Y son $50 el día. Todo esto lo voy a poner dentro de un comentario, ¿verdad? Como saben, los comentarios comienzan así y terminan así. Bien. Para acordarme, cuando estoy programando, lo voy a poner aquí. Tipo 2 y tipo 3. Tipo 2 es sedán de lujo. Y el sedán de lujo va a cobrar 40. El 3 es un sedán tradicional. Tradicional. Y son 28. Bien, ya tengo entonces esos datos ahí y me va a ayudar a hacer el cálculo. Voy a declarar una variable que se llama float, se llama costo. ¿Sí? Y esa variable la voy a utilizar para hacer el cálculo. Voy a hacer un switch aquí que va a depender entonces del tipo de vehículo que ya tiene mi atributo. Ya ese dato lo tiene mi atributo. Dependiendo de la selección que hayan hecho de qué tipo de vehículo quieren, yo voy documentando aquí rápidamente. Aquí. Fin del switch. Bien. Ahí entonces tengo eso y digo que es 1. Si es 1, yo voy a decir que el costo es igual a la cantidad de días que tiene mi atributo por 50. Y listo. Le pongo break. Eso mismo voy a hacer con el case 2. ¿Sí? Y el case 3. Bien, solo que el case 2 son 40. Y el case 3 son 28. Bien, recuerde que cuando entró aquí al 1 es porque es una camioneta. Cuando entró al 2 es porque es un sedán de lujo. Y cuando entró al 3 es que es un sedán tradicional. Bien, cuando él salga de aquí, costo va a tener ya el valor. ¿Sí? Cuando salga de esta llave. Entonces lo que voy a hacer es mandar a un mensaje, que ya sería el mensaje al cliente, y le digo el costo total de su alquiler es de la variable costo. Balboas. Vamos a ver, ya no llega más allá, déjenme terminar aquí. Punto y coma. Listo, ahora sí. Bien, ahí terminé. Ahí terminé mi método. Fin del método
calcular costo. Bien, vamos a hacer entonces un recorderis acá arriba. Definimos mi clase, que es mi molde. ¿Sí? Ahí está, le dije que va a tener 2 atributos y 2 métodos. Los métodos los defino acá abajo, el constructor que inicializa los atributos y el otro constructor que lo que hace es hacer el cálculo de cuánto es el alquiler de esos vehículos. Y básicamente ya mi programación para hacer todos esos cálculos está lista. Bien, entonces me toca venir acá y aquí está el main, ¿no? Aquí es la parte principal en realidad del programa. Y en el main lo que voy a hacer es saludar al usuario, pedirle los datos que necesito para enviárselo a mi clase y listo. Bien, primero voy a declarar unas variables que voy a necesitar. Tipo de carro y voy a necesitar CNT días para que las variables me ayuden a recesionar el valor del usuario y después yo se la envío a la clase. Voy a solicitar el nombre del usuario para ser más personalizado el mensaje. Y aquí entonces le voy a decir al usuario: bienvenido a Rent Auto 507. ¿Ah? Bien, voy a decir favor indique su nombre. Bien, voy a indicar su nombre y aquí yo con CIN le voy a recesionar su nombre con la variable que declaré arriba que se llama nombre. Bien, una vez él haga eso, le voy a pedir entonces ya los otros datos. Le voy a decir seleccione el tipo de vehículo que desea. Aquí le voy a colocar entonces un pequeño menú. ¿Sí? Y el pequeño menú lo voy a hacer, digamos, aquí. Voy a decir aquí. Le voy a decir 1, camioneta 4x4. ¿Sí? Bien, ya ahí entonces la opción 2. Sedán de lujo. Y la opción 3. Un sedán normal. Bien, ahí entonces él me tiene que dar su respuesta. Esa respuesta yo la voy a reseccionar en una variable que se llama tipo carro, que es la que definí ahí arriba. ¿Sí? Bien, ahora le voy a pedir cuántos días desea alquilar el vehículo. Ahí le voy a dar un espacio. Y con CIN le voy a colocar la variable CNT10. Muy bien, ya ahí tengo eso.
Como ya sé que todo ese cálculo lo voy a hacer dentro de la clase, digamos que ya solo es cuestión de mandarle el mensaje al usuario, diciéndole, estimado o estimada, estimado o estimada, y le coloco el nombre. ¿Sí? Nombre. Bien, aquí entonces le voy a colocar. Gracias. Vamos a ver, todo esto llega aquí. Bien. Bien, ese fue el solo saludo para decirle, ahora aquí voy a hacer un comentario. Voy a decir, creo el objeto a partir de la clase alquiler. Bien, para eso entonces solamente tengo que colocar alquiler, espacio. Voy a ponerle OBJ. Yo tiendo a ponerle OBJ para saber que es un objeto. Y le voy a poner OBJ alquiler. Bien. Entonces, abro paréntesis porque voy a utilizar el constructor. Y ese constructor me está pidiendo que yo le envíe dos parámetros. Y le voy a enviar los dos parámetros que es CNT días y tipo auto. Aquí entonces se está instanciando el objeto, ¿sí? En este momento es que él va a buscar la memoria y yo solamente necesito, de aquí en adelante ya uso el objeto, ya yo no uso la clase, ¿sí? Voy a colocar OBJ alquiler punto calcular costos. Y eso es todo. Con eso ya debería hacer el cálculo. Bien, lo importante aquí, creo el objeto, ¿sí? Lo instancio de una vez porque le mando los parámetros. Y aquí ya, de aquí en adelante, mi programación va a ser utilizando el objeto. En este caso, digamos, la programación fue una sola línea, pero obviamente de aquí en adelante, si yo tuviera que seguir usando el objeto, ya yo utilizo de aquí en adelante OBJ alquiler. ¿Sí? Yo no voy a utilizar, digamos, por lo menos por ahora ya alquiler. Alquiler lo hago solamente si quiero utilizar otro objeto para hacer otro tipo de cálculos o tratar de ese objeto llevarlo a con otros datos hacia otra programación. Pero de aquí en adelante yo uso el objeto porque la clase solamente me sirve para declarar un objeto y de ahí en adelante yo uso el objeto y ya el objeto va a utilizar los atributos y los métodos que definí desde la clase. Bien, ya con esto debería darme toda la información. Voy a hacer una compilación visual ahí rápida, que no me haga falta un punto y coma aquí. Acá, el operador bien aquí, los puntos y coma. Aquí está el break, están sus respectivos break, están sus switch, están sus paréntesis. Acá, punto y coma también. Me avisa si ven un error. Bueno, aquí hay un error. Aquí falta un punto y coma. Vamos a ver. Punto y coma, punto y coma. Bien, pareciera que ya vamos a compilar esto a ver si efectivamente está funcionando. Antes de compilarlo voy a
copiarlo nada más por si cualquier eventualidad. A ver, alquiler. ¿Qué me dice del permiso? Calcular costo. Vamos a ver. Calcular costo. Nos lleva a los paréntesis. Me parece que sí. Ok, aquí tengo que definir qué es un voids. Creo que eso me faltaba. Ajá. Creo que era eso. Bien, efectivamente era eso. Bien, indique su nombre. Vamos a ver. Manuel. Selecciona el tipo de vehículo que desea. Yo voy a decir que quiero una camioneta. ¿Cuántos días desea la camioneta? Lo quiero para un fin de semana. 3 días. Ok, bien, aquí este mensaje no debe salir por acá. Ahora arreglamos. Gracias por cotizar con auto. El costo total de su alquiler son 150 balboas. ¿Sí? Dije 3 días, seleccioné camioneta, que eran $50 al día. Está bien, 150 balboas. Bien, entonces esto está funcionando. Me falta solamente colocar aquí cuando estaba desplegando el mensaje al final. Esto para que bajara. Y el saludo entonces ya quedará en el lugar adecuado. Nombre, Manuel. Ahora quiero un sedán de lujo. Lo quiero por 2 días. $80. Bien, preguntas. Para su proyecto final va a venir algo parecido, un programa parecido a este que le va a poder solicitar que haga una clase con algunos atributos, con algunos métodos y van a tener que hacer entonces un programa que haga cálculos parecidos a estos. ¿Sí? Obviamente van a tener este video para ir guiándose. Recuerden, declaración de la clase. Si quieren entonces hacer la definición fuera, tienen que usar el doble dos puntos, que es el operador de resolución de alcance. Aquí hay que ponerle void, eso fue lo que me faltó aquí. Y aquí hago, digamos, todo el cálculo. Ya teniendo los métodos construidos, en el main principal, solicito la información del usuario, hago el menú, solicito la información y luego instancio un objeto, que puedo llamarlo como yo quiera, envío parámetros que van a hacer que se instancie el objeto, inicialice una vez los atributos y solo mando a buscar ya mi método para que me traiga mi información. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Procedo a hacer 2 cosas que nos faltan. Voy a revisar con ustedes algunos que le hace falta algunas actividades y cuándo la van a poder pagar. O sea, vamos a hacer una organización de cómo van a pagar o reponer las actividades que no han realizado. Y lo otro que vamos a ver es su proyecto. ¿Sí? Vamos a ver su proyecto. Vamos a ver si lo puedo sacar rápido aquí. Su proyecto final ya está en la plataforma. Fíjense aquí en la unidad 4 dice proyecto final. Vamos a verlo. Y aquí sí voy a necesitar que me hagan preguntas. El proyecto puede ser grupal, primero que todo, 3 o 4 personas máximo para hacer el proyecto. El proyecto va a constar de 2 programas, ¿sí? Digamos un programa
con una estructura de la que estuvimos viendo la semana pasada, que es la estructura de listas enlazadas simple, y el otro programa con clases, ¿sí? Con programación orientada a objetos o clases. Dos programas separados, uno no tiene nada que ver con el otro, o sea, digamos, no tienen que ver, pero básicamente para que ustedes pongan en práctica dos estructuras de datos dinámicas, ¿sí? Ya las estructuras de datos estáticas, que son los arrays y las variables, yo asumo que ustedes lo manejan bien. A mí me gustaría que ustedes empezaran a manejar los que son memoria dinámica. Así que este proyecto final va a ser entonces una práctica de eso. Programa 1, lista simple enlazada. Bien, dice, crea un programa que solicite las listas de valores numéricos. Es tan simple que solamente le voy a poner valores numéricos, no le voy a poner una serie de valores que agreguen, solo valores numéricos. Una lista de valores, que pueden ser, ejemplo, notas o calificaciones de notas de universidad, si ustedes quieren. Debe utilizar la estructura de datos, tabs, lista enlazada simple. Y la lista debe realizar las siguientes operaciones básicas. Bien, va a realizar ingresar elementos, buscar elementos, mostrar lista, eliminar elementos de la lista y vaciar lista. ¿Sí? 5 operaciones básicas. Si ustedes quieren hacer más operaciones, yo no tengo problema, pero tienen que hacer esta. Básicas tienen que hacer esta. La lista. Como vieron la semana pasada, o en la grabación de la semana pasada, yo realicé esta operación, ingresar elementos, y esta operación que era mostrar lista. Bien. Ustedes pueden basarse en ese ejemplo y luego entonces tratar de buscar esta. En internet seguramente van a encontrar muchos ejemplos, en YouTube hay muchos ejemplos. De hecho, les doy un dato. En el quiz de la semana pasada, el quiz 3, sí, el quiz 3 creo, el link que les dejo ahí como video de apoyo, que digo video de apoyo, pongo un link, es un chico que tiene una serie de videos y él maneja todo el tema de las listas. Ahí pueden buscar, solo con los videos de él, él hace varias operaciones de esta. Ustedes pues, se pueden guiar en los videos para hacer o terminar las operaciones. Bien, dice, este programa debe confeccionar un menú, una pantalla que muestre las operaciones que acabo de leer según la elección del usuario. Este menú debe estar dentro de un ciclo de repetición, ya que solo se saldrá del programa cuando el usuario seleccione la opción de salir. Y le pongo un ejemplo de la pantalla. ¿Sí? El ejemplo de la pantalla está aquí. Dice, seleccione alguna de las opciones, siempre un título arriba. Y dice, opción 1, ingresar elemento, mostrar, opción 2, opción 3, buscar, opción 4, eliminar, opción 5, vaciar, opción 6, salir. ¿Sí? Eso significa que yo voy a estar allí trabajando o haciendo varias operaciones con la lista hasta cuando desee salir. ¿Sí? Entonces eso tiene que estar en un ciclo de repetición. O sea que él va a estar mostrando el menú, esperando respuesta del parte del usuario hasta que salga. O sea que obviamente la primera vez que lo ejecute yo voy a ingresar elementos. Ingresar elementos. Dice, bueno, coloco elementos, yo pongo nota 95. Seguir. Me puede salir el menú este que diga qué desea hacer, yo puedo ingresar otro. Y entonces voy a colocar otro, 90. Y ahí voy haciendo una lista, porque obviamente yo voy a ingresar 3 o 4 elementos. La idea es poder ver una lista. Después voy a mostrarlo y me debe salir entonces la lista. Si quiero buscar uno, entonces buscar y ahí me van a salir que yo busque uno de los elementos. Si quiero eliminar uno, también tendré que buscar o eliminarlo. Y si quiero vaciar la lista, bueno, la lista va a quedar vacía. Vacía, después la muestro y debe estar lista vacía. Puedo hacer todas esas operaciones en esa misma ejecución. Entonces, cuando digo 6, salir, es que va a salir y a limpiar todo y ahí sale el programa. ¿Ya? Ciclo de repetición con el menú para que yo pueda hacer varias operaciones hasta que desee salir. Preguntas del programa 1. Preguntas, chicos. No lo escucho. No, no hay, profe. Todo claro. Todo claro, el programa 1. Sí, sí, sí.
Bien, vamos al programa 2. Bien, programa 2, es un programa de clases y objetos. Dice, cree una clase llamada reservas, ¿sí? Con la siguiente estructura: atributos, 3 atributos, temporada, cantidad de personas, noches o cantidad de noches. Y un método que se llama calcular tarifa, ¿sí? Ese es el método que solicito allí, pero seguramente ustedes ya saben que tienen que crear también un constructor, o sea, que por lo menos tienen que crear 2 métodos, calcular tarifa y el constructor, tal como lo hice en el ejemplo hace un momento. De ahí no tienen mucho. Bien, debe solicitar los siguientes datos que ingrese el usuario: su nombre, la temporada que va a estar, si es temporada alta o baja, 1 o 2, qué cantidad de personas van a llegar. O sea, esto es lo que quiere buscar, es como un programa de reservas. Si usted quiere ir a algún hotel, a hacer una reserva a algún hotel, tienes que decirle, bueno, en qué temporada vas, temporada alta, temporada baja, ¿sí? Cuántas personas se van a hospedar y cuántas noches se van a quedar. Entonces, el sistema le va a decir, ok, su reserva va a salir por tanto dinero, ¿sí? Esa es la idea o el objetivo del programa. Va a solicitar entonces esta información: el nombre, qué temporada, la cantidad de personas, la cantidad de noches. La tarifa se calculará de la siguiente manera: si la temporada es alta, la tarifa será igual a $85 por la cantidad de personas por la cantidad de noches. Si la temporada es baja, la tarifa se calculará a $55 por la cantidad de personas, sí, y por la cantidad de noches. Bien, luego de declarar la clase, debe crear un objeto con la clase y solicitar la información indicada según las instrucciones. Al finalizar la carga de los datos, el programa debe indicar cuál es la tarifa calculada para el cliente según los datos ingresados. Pongo un ejemplo de pantalla, ¿sí? Igual, para que se guíen. Ustedes lo pueden hacer diferente, pero para que se guíen. Dice, favor indique su nombre. Ahí entonces la persona está colocando su nombre. Va a decir en qué temporada desea reservar. Uno va a poner alta. Voy a decir que alta. Aquí está la respuesta: alta. ¿Cuántas personas desea reservar? Van a ser 2 personas. ¿Cuántas noches permanecerá en el hotel? 2 noches. Ahí están los 3 datos. Temporada, personas y noches. Entonces aquí ya dice: estimado señor Manuel, gracias por utilizar nuestro servicio de reservas. Su reserva está lista y el costo total serán de 340. ¿Ya? Eso multiplicó que era temporada alta, que eran 2 noches, que eran 2 noches de 2 personas, y me dio el dato. Muy parecido a lo que hice hace un momento, solamente que obviamente cambian algunas cosas. ¿Preguntas del programa 2? Bien, si no hay preguntas, evaluación del proyecto. El programa 1 vale 60%. La inserción de lista vale 10, mostrar vale 10, buscar vale 10, eliminar vale 10, vaciar vale 10. Si el funcionamiento es correcto del programa, 10 más, ¿sí? Si el menú funciona, si hace el ciclo, si efectivamente funcionan los valores del menú, si todo sale bien, entonces son 60 puntos por ese programa. Y el programa 2, que son los objetos y clases y objetos, son 40%. Eso da un 100%. Y el proyecto tiene una ponderación de 30% de tu nota final. Todos tienen que entregar proyectos. Si no entregan proyectos, no pasan la materia. Y vamos a dar hasta el próximo martes para realizar el trabajo y entregarlo. El otro martes, digamos, ya no tenemos clase, solamente va a ser para entregar el proyecto. Van a tener para entregarlo, van a tener ese tiempo para definir o detallar alguna cosa que necesiten, y me hacen la entrega entonces del proyecto el próximo martes, a más tardar a medianoche del próximo martes. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien. Próximo punto. Y el último punto ya. Bien, actividades. Hay personas que por alguna razón entraron tarde en el curso o no pudieron entregar las actividades. Las personas que no entregaron actividades porque entraron tarde al curso,
van a hacer la reposición y yo no les voy a bajar puntos porque entraron tarde, no tienen ninguna culpa. Si hay personas que efectivamente no entraron tarde, sino que están desde la primera vez, pero se les fue la onda y no hicieron alguna actividad, yo le voy a dar chance que me entreguen la actividad, pero le bajo puntos, ¿sí? Le bajo puntos. Bien. ¿Qué fechas vamos a realizar cada actividad? Cada actividad va a tener su fecha solamente ese día. Si no lo hicieron ese día, ya perdieron todos los puntos, ¿sí? El quiz 1, el que me lo deba, lo vamos a pagar el jueves 22 de julio, este jueves, ¿sí? Quienes lo deben, según el análisis que hice, lo debe Angie Muñoz, Anthony Vega, Gustavo Vergara, Javier Torres y Weimar de Hoyos. El jueves 22, alrededor vamos, digamos a las 10 de la mañana, entre 10 de la mañana y 11:59 de la noche, en el Socratif les voy a activar ese quiz solo ese día para que ustedes lo completen. Si se le fue la onda y se le olvidó, ya no tienen los puntos. Son 10 puntos de su nota final que no van a tener si se lo pierden. Igual, yo les voy a mandar mensajes al mensajero a cada uno de los que me debe, diciéndole esta información. O sea, si no lo ven aquí, lo voy a enviar a su mensajero. Digamos que mañana le envío diciendo, hey, el quiz número 1 lo deben, solo le voy a enviar a las personas que me deban. A los que no me deben, no le envío nada. Bien, el quiz 2, la reposición es el viernes 23 de julio. ¿Sí? Lo debe Axel Cortés, Angie Muñoz, Anthony Vega, Gustavo Vergara, Giancarlo de León, Weimer de Hoyos y Yodaimar Herrera. Me deben el quiz número 2. Solo lo pueden pagar el viernes 23 entre 10 de la mañana y 12 de medianoche. El quiz número 3. Ese quiz número 3 está abierto en este momento. Lo cierro a las 12 de medianoche. El que pueda hacerlo lo haga. El que por alguna razón no se preparó, entró tarde, algunos que entraron hace poco, lo pueden reponer el sábado 24 de julio de 10 de la mañana a 12 medianoche. Lo voy a habilitar de nuevo. Bien, el quiz número 3. Obviamente, a ese entonces ya yo sé quién no lo hizo y le voy a mandar el mensaje diciendo que tienen ese día para hacerlo. Bien, el taller 1, el que no me lo ha enviado, puede enviármelo hasta el domingo 25 de julio, o sea, este domingo. Y el taller 2 igual, los dos talleres. Talleres o tareas. Esas dos actividades las tienen que enviar antes del domingo. Los que entraron tarde, como ya les dije, si me entregan esto, yo no le bajo puntos, los evalúo. Los que ya tenían que haberlo entregado porque hace mucho tiempo lo debían, les bajo puntos. ¿Sí? Taller 1, taller 2. Si hay alguno que se perdió el examen final, que seguramente los que entraron nuevos se lo perdieron, el examen parcial se va a liberar el sábado de 12 mediodía a 8 de la noche. ¿Sí? De 12 mediodía a 8 de la noche tienen para hacer el examen parcial. Ese examen parcial también yo les voy a enviar un mensajero diciéndole cómo lo tienen que realizar. Tomen nota de las fechas porque es la última oportunidad. ¿Alguna pregunta? Bien, si no tienes preguntas, No, profesor. si no tienes preguntas, entonces quedo atento en el mensajero. Cuando quieran hacer las preguntas, cuando ya van a hacer su proyecto, me pueden hacer consultas sobre el proyecto y sobre las actividades que voy a ir habilitando a partir del jueves. Chicos, entonces que tengan buenas noches y nos vemos entonces en la próxima. Saludos.